1:41 de la tarde, de vuelta con ustedes. El hambre está mutilando el aprendizaje de los niños venezolanos, titula una nota de prensa difundida por la Alianza del Lápiz y en la vocería de Eric Ondarroa, secretario general de esta organización. Leemos rápidamente parte del comunicado que la semana pasada la organización política difundía a los medios de comunicación. Como mencionamos, está mutilando el aprendizaje de los niños venezolanos y ha responsabilizado de esto a la inacción irresponsable de la administración de Nicolás Maduro y por otro lado a la complicidad de los partidos del denominado G4. De estos últimos destacó que reciben recursos de organismos internacionales destinados a la ayuda humanitaria a través de organizaciones fachadas que no terminan llegando a quienes más lo necesitan. Eric Ondarroa es secretario general de la Alianza del Lápiz, también de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, que tiene años haciendo seguimiento al tema educativo en Venezuela, y la Alianza del Lápiz como organización política promueve la educación como motor para transformar vidas. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todo el equipo técnico y de cámara que se encuentra aquí con nosotros, a todos los que nos están viendo y en especial a ti, Carlos, un placer estar aquí contigo. Gracias, como siempre, un placer tener a todos los voceros acá que nos acompañan de la Alianza del Lápiz, de este tema tan importante, el tema educativo. ¿En qué contexto se dan estas declaraciones? Muy vinculadas al tema político, pero ¿cuál es la realidad hoy de las escuelas más allá de este tema, que por supuesto lo que ocurre en la coyuntura política repercute en las aulas? Mira, el lunes pasado se celebraba el Día Internacional de la Educación. ¿Y cómo lo recibió Venezuela? Lo recibió con la escuela en ruinas. Aquí la ministra de Educación no le ha presentado al país un plan nacional de construcción de nuevas unidades educativas, ni un plan de reacondicionamiento de las unidades educativas que se encuentran. Hoy la escuela está en absoluta ruina. Adicionalmente tenemos al maestro venezolano en jaque. Entre los que peores, también celebró su día este mes de enero. El 15 de enero, entre los peores profesionales pagados del país, unos maestros venezolanos que no tienen HCM, no tienen servicio funerario, no tienen seguridad social, el IPASME no funciona y muchas veces se olvidan de que los maestros venezolanos también son padres y madres, pero están ganando unos sueldos de hambre y miseria que no les da, tienen que escoger todos los días entre pagar el pasaje para ir a dar clase o tratar de llenar la nevera para sus chamos. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Tenemos 250.000 maestros de déficit a nivel nacional y los maestros convirtiéndose en emprendedores, aprendiendo otros oficios, rebuscándose para tratar de llevar dinero a su casa. En el marco de esto, de todos los problemas que está afrontando la educación pública oficial venezolana, está lo que nosotros estamos diciendo y que es lo que más nos preocupa, que es que el hambre está mutilando el aprendizaje de los niños venezolanos. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, muy sencillo, porque con hambre, con malnutrición y con desnutrición en muchos casos, un niño pierde su capacidad de aprender. Hoy el plan de alimentación escolar, y lo decimos abiertamente, hay hambre en la escuela venezolana. El plan de alimentación escolar no funciona en el 90% de las unidades educativas del país. Entonces, ese niño que va a tratar de ir a aprender o recibir conocimiento, no está funcionando el plan de alimentación. Y lo insólito, y lo que a nosotros nos duele y que nos llama a la reflexión, y por eso alzamos la voz, es que muchos saben la situación que está ocurriendo y nadie se atreve a denunciarla o a decirla. O sea, es insólito y hay que ver cómo estamos comprometiendo y estamos frente a la peor crisis de presente y de futuro que está afrontando la nación venezolana. ¿Qué va a ocurrir con nuestros chamos que no están recibiendo conocimiento, que no se están formando el día de mañana? ¿De dónde va a sacar Venezuela el capital humano para que Venezuela pueda ser un país productivo si nuestros niños no se están formando el día de hoy? ¿Cuál va a ser la sociedad que vamos a tener el día de mañana? Y aquí lamentablemente es insólita la inacción, la responsabilidad que tiene la ministra de Educación y el gobierno nacional, pero también es insólito el silencio cómplice que, como lo mencionabas tú, aquí hay gente que ha hecho del interinato y de esto un negocio. No lo mencionaba yo, lo mencionaban ustedes. Sí, bueno, ustedes lo hacías hincapié ahorita en lo que decíamos nosotros. Han hecho de esto un negocio, entonces se ha convertido en un negocio esto. Entonces tienen fachadas que son ONG, en donde reciben fondos públicos los que nadie rinde cuenta, y aquí el hambre sigue llegándole a los niños venezolanos. Aquí nadie habla del tema. Ahora, esto es una realidad que estamos hablando de la educación pública en términos generales, pero en Venezuela la coyuntura económica ha golpeado a todos los sectores. ¿Qué pasa con la educación privada? Porque en un contexto como el que estaba mencionando nuestro invitado, cualquiera pensaría que estas carencias las puede suplir la educación privada, o pudiera haber un flujo o un movimiento de estudiantes de la educación pública donde no existen condiciones a una educación privada que en algunos casos puede ser inaccesible. Pero es que yo creo que aquí el principal tema que tenemos que discutir es que la educación pública oficial no es gratuita. Aquí es falso que una madre venezolana de un sector popular para enviar a su niño a la escuela sea gratis. ¿Y por qué no es gratis? La educación no es gratuita. ¿Por qué? Bueno, aquí no hay transporte escolar y todos sabemos el déficit y la carencia que hay con el transporte público. Para que una madre venezolana envíe a su niño a la escuela requiere $20 al mes en transporte, pero
como no funciona el plan de alimentación escolar, imagínense algo básico, que muchos de los que nos pueden estar viendo de chamos pudimos haber disfrutado de eso. Una empanada o 2 empanadas y una malta. Eso le cuesta a una madre venezolana al mes $50. Entonces, para tú mantener a tu niño en la educación pública, en la escuela pública, requieres $70 al mes. Eso es 30 salarios mínimos. Pero el inicio de clases le pegó a la madre venezolana en el bolsillo y a la familia venezolana $270. Eso es 100 salarios mínimos. Para que una madre venezolana o la familia venezolana envíe un chamo a la educación pública oficial venezolana, requiere $270, que son 100 salarios mínimos. Entonces aquí el tema no es la educación privada versus la educación pública oficial, porque la inmensa mayoría de niños venezolanos están en la educación pública oficial venezolana. Y esos niños de las comunidades rurales, esos niños de los sectores populares de la capital de la República y del resto de los estados del país, son a los que nosotros nos preocupan, porque esos niños merecen también una oportunidad, y aquí alguien tiene que decir algo con respecto a lo que está sucediendo en la escuela pública oficial venezolana. A estos temas desde hace 2 años se le ha sumado la situación de la pandemia. Más allá de lo que puede ocurrir con quienes asisten a la escuela, con la pandemia, por supuesto, las actividades virtuales se sumaron como variable. ¿Cómo han visualizado también desde la Alianza del Lápiz el funcionamiento de esto en un contexto donde Venezuela tiene en el interior del país una realidad de conectividad totalmente distinta a la que pudiese tener la capital? Mira, Carlos, yo vengo llegando de Barinas. Entonces, de una gira que hicimos allá en nombre de la Alianza del Lápiz, y tuvimos la oportunidad de compartir con muchos maestros. ¿Y cuál es la realidad? Que el reinicio de clases no ocurrió. ¿Y cuál es el esquema que están planteando allí los maestros? Van 2 veces a la semana a dar clases. No hay internet para que los niños se conecten. Entonces ellos van 2 veces por semana, ponen allí unas tareas y el padre y la madre venezolana se encuentran en el hogar con cómo hacer para transmitirle conocimiento a sus hijos, porque no están formados para eso. Entonces, esa es la realidad que estamos afrontando hoy. No hay conectividad, el plan de formación a distancia tampoco funciona, porque cuando no hay luz o no hay internet. Y más allá de eso, los maestros venezolanos fueron formados y tienen la capacidad para poder transmitir conocimiento. No es igual que tú le envíes unas tareas por WhatsApp a un padre para que él se las ponga al hijo, a que el muchacho vaya a la escuela con un maestro que pueda compartir allí con el resto de los alumnos, que puedan aprender unos de otros y que puedan formarse. Eso no está ocurriendo hoy. Y hoy nosotros tenemos más de 7 millones de chamos que están siendo afectados por esta situación. 7 millones de niños venezolanos que no se están formando y no se están educando. Entonces, esa es la principal preocupación. ¿Qué queremos nosotros en el Lápiz? Bueno, nosotros queremos que los niños venezolanos coman para que puedan aprender. Y nosotros no nos estamos quedando solamente en la denuncia o en el diagnóstico. Nosotros estamos haciendo propuestas muy concretas también. La primera propuesta que nosotros estamos haciendo a la ministra de Educación: declare la emergencia educativa, convoque a todos los actores y a todos los profesionales en el área técnico-educativa para que juntos podamos desarrollar un plan de alimentación escolar que permita que los niños coman para que puedan aprender. Punto número 2, ratificar la propuesta que hizo nuestro presidente nacional, Antonio Carri, crear una comisión presidencial, quitémonos la careta, dejemos los complejos y las divisiones políticas y discutamos la transformación del sistema educativo venezolano conforme a la nación que nosotros queremos tener. Y 3, al señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a los diputados de la Asamblea Nacional, demuestren de una vez que ustedes en verdad están allí para legislar y para hacer Contraloría. Interpelen a la ministra de Educación y pregúntenle qué está sucediendo con todos los recursos que tiene destinado el gobierno nacional para el plan de alimentación escolar y los niños no reciben la comida. O en muchos casos lo único que reciben es arroz con mortadela día tras día. ¿Qué está pasando? Se ha convertido esto de lado y lado. Detrás de cada una de las cosas que tienen que ver con el plan de alimentación escolar o de los planes que tienen algunos alimentarios, hay un gran guiso detrás de todo eso. Y mientras algunos se lucran de esa situación, que es una conducta miserable, los niños venezolanos están pasando hambre. ¿Qué estamos proponiendo adicionalmente? Vamos a hacer que la educación sea el primer punto de la agenda nacional. Un país que no tiene la educación como primer punto de la agenda nacional es un país que está condenado al tercer mundo, al atraso y al fracaso. Y dentro de esa propuesta, ¿cómo se aterriza la Alianza del Lápiz, que tiene también ya alcaldes que han resultado electos el 21 de noviembre? En eso a nivel municipal, ¿qué se está trabajando? ¿Y cómo la alianza, lo hablamos luego de la pausa, qué se está trabajando en ese sentido? ¿Cómo se lleva a la práctica el discurso de la educación como forma de transformar vidas, de transformar a la sociedad hoy a nivel municipal, con los ejemplos que puede tener ya esta organización política? Eric Gondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz, está con nosotros en estudio. Recuerden, @en contexto piso 10, nuestra cuenta en las redes sociales.